Buenos días y bienvenidos al tercer módulo de la asignatura de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el que vamos a estudiar las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los derechos humanos. Debemos distinguir tres aspectos diferentes. Por un lado, las garantías llamadas no jurisdiccionales en un plano internacional, como serían fundamentalmente los comités y los órganos que recogen informes y luego elaboran a su vez otros informes evaluando la situación de los derechos humanos. Asimismo, dentro de estas garantías no jurisdiccionales conviene hacer una mención especial al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por otra parte, nos encontramos con garantías ya auténticamente jurisdiccionales, pero propias del ámbito internacional, como son, ante todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ventaja que puede tener la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto, por ejemplo, de los comités o de las organizaciones, pues se debe fundamentalmente a su naturaleza propiamente jurisdiccional. Y en tercer lugar, debemos mencionar el papel del juez nacional como aplicador, como intérprete, como verdadero garante cotidiano de la validez y de la aplicación de los derechos humanos en cada uno de los estados. Desarrollemos con un poco más de detenimiento estas ideas. En primer lugar, por lo que se refiere a las garantías no jurisdiccionales de los derechos humanos, podemos hablar, como decía, de los comités creados por los grandes tratados de derechos humanos que impulsa la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Bien, estos comités tienen distintas funciones. Normalmente están compuestos por expertos, por personas de renombre, a los que las Naciones Unidas los selecciona o recluta por su prestigio, por su conocimiento, por su trayectoria, por su capacidad para hacer valer y para identificar las necesidades y los problemas y proponer soluciones también para los derechos humanos en cada uno de los rincones del mundo. Y las funciones más importantes de estos comités tienen que ver fundamentalmente con la recepción de informes por parte de los estados, de tal manera que van a estudiar en qué medida los estados están dando satisfacción a los problemas o a las necesidades de derechos humanos que se plantean en cada caso, así como proponer en los informes que va a elaborar también a raíz de la información que posea el propio comité, proponer en esos informes medidas, programas, planes de actuación y identificar también problemas que quizá los estados en algunos casos pues, no estén abordando o no hayan identificado de manera suficiente. Los comités normalmente no tienen una función jurisdiccional, quizás podemos hablar de una función parajurisdiccional en el caso del Comité de Derechos Humanos, pero lo normal es que se dediquen fundamentalmente a proponer y a proporcionar recomendaciones, proporcionar asesoramiento técnico y concretar también cuál es el contenido de los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales de Naciones Unidas. En este sentido, me gusta recordar de manera recurrente cuál es la importancia de las observaciones generales que realiza el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son unos derechos normalmente con un contenido que puede ser muy variable en función de las necesidades y sobre todo de las posibilidades económicas y de la voluntad también política de los estados, y por tanto es muy interesante que un órgano tan prestigioso, tan autorizado como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales concrete en sus observaciones generales cuáles son las manifestaciones, cuáles deben ser los desarrollos más importantes, por ejemplo, del derecho a la educación, por ejemplo, del derecho a la salud o del derecho al trabajo. En segundo lugar, debemos referirnos a las garantías ya propiamente judiciales o jurisdiccionales de los derechos humanos y, ante todo, en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, debemos mencionar el papel, por lo que a nosotros nos interesa en la República Dominicana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es un órgano prestigioso, muy importante, dotado de una autoridad y de una posición institucional ciertamente significativa,
pero que sin embargo cumple una función en términos cuantitativos relativamente pequeña, pues sus medios son limitados y por tanto no puede dictar un número mayor de 12 o 15 sentencias al año. Esto contrasta quizás con la riqueza de medios que apreciamos en otros sistemas regionales, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin embargo, si ponemos en relación la riqueza de medios con los resultados, podríamos llegar a la conclusión de que son parecidos en términos relativos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Los tribunales regionales de derechos humanos son efectivamente tribunales, son por tanto órganos jurisdiccionales que tienen la capacidad de condenar a un Estado que haya ciertamente aceptado la competencia contenciosa de estos tribunales. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo tienen capacidad de, digamos, condenar, sino también, una vez que han dictado una condena, una vez que han dictado una sentencia condenatoria, tienen la capacidad de supervisar, de ordenar reparaciones y de obligar a los Estados, por medio de distintos medios típicos del derecho internacional, a cumplir con el contenido de esas sentencias. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, probablemente desde el punto de vista cuantitativo sea de hecho el elemento más importante, el elemento más decisivo para la protección de los derechos humanos de manera efectiva, nos encontramos con la labor del juez nacional. El juez nacional como intérprete, el juez nacional como aplicador de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado en el que este juez desempeña sus labores.